Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les traigo un material que dará inicio a una actividad que estaremos realizando aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY como preparación de ese triduo pascual. Y hablamos del Rosario de las Santas Llagas. Es una devoción aprobada por la Iglesia de revelación privada, y veremos en este video introductorio de dónde surge, más o menos en qué se basa y demás. Así que para empezar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, porque tendremos algo de contexto bíblico con respecto a esta devoción. Así que pues nada, nos ponemos entonces en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por tu mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entremos en materia en este video introductorio del Rosario de las Santas Llagas. Les comento así brevemente. Fundamento bíblico con respecto al Rosario de las Santas Llagas. La devoción a las llagas de Cristo está sólidamente arraigada en la Escritura. Empezamos citando el primer texto bíblico. En este caso vamos a citar desde la traducción de la Biblia de Navarra. Todos los textos que vamos a compartir los vamos a estar extrayendo de esta traducción. Vamos a tomar el primer texto de el libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 53, versículo 5. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y el texto en cuestión dice lo siguiente: pero Él fue traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí en este texto de Isaías, Antiguo Testamento, se está dando todo este tema de esta explicación de que íbamos a ser redimidos por medio de ese Hijo del Hombre que vendría y que por sus llagas y por su sufrimiento iba a redimir a toda la humanidad. Como dato crucial aquí, o parte central del texto, tengo: por sus llagas hemos sido curados. ¿Curados de qué? Del pecado mortal, del pecado que teníamos de nacimiento, que traíamos de nuestros padres Adán y Eva. Texto clave de la teología de la redención. Texto clave de la teología de la redención vicaria. En este caso, lo que hemos conversado ahorita con respecto a este texto de Isaías capítulo 53, versículo 5. Avanzamos ahora a la primera carta de Pedro, Nuevo Testamento, casi al final. Primera carta de Pedro. En este caso vamos al capítulo 2, versículo 24. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. El texto dice lo siguiente: subiendo al madero, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Y por sus llagas fuisteis sanados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Otro texto ahora, yéndonos hasta el otro extremo en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro se nos señala nuevamente esta frase que puse acá como anotación: por sus heridas o por sus llagas habéis sido sanados. Esa es la parte central, y vuelve a salir la importancia que ya se veía desde el Antiguo Testamento, y también como esa prefiguración, y en el Nuevo Testamento por parte de Pedro en su carta, en la primera carta de Pedro, en este caso capítulo 2, versículo 24, se nos menciona nuevamente esa importancia de esas llagas y del poder de redención que hay en ellas, no por ellas solas, sino porque con eso fue el precio que pagó Cristo por nuestra redención. Avanzamos. Ahora entramos en la parte contemplativa de las llagas glorificadas. Pasamos a Juan,
capítulo, en este caso Juan capítulo 20, versículo 27. Juan capítulo 20, versículo 27. Este texto dice lo siguiente. Después le dijo a Tomás, trae aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ahí es donde vemos esas llagas glorificadas del Señor. Y las contemplamos al igual que en este caso Tomás. Que Tomás es el que dijo, yo para creer tengo que ver. Y viendo esta parte, Tomás, a nuestro Señor Jesucristo, aparecérsele y decirle, mira, toca, siente. Es lo que pasa inmediatamente, es que cae de rodillas frente a nuestro Señor y dice, Señor mío y Dios mío. Aquí dentro de mis apuntes tengo, Cristo muestra sus llagas como signo permanente de su victoria pascual. Y eso es lo que al final celebramos en esa cincuentena pascual. Celebramos que Cristo ha vencido la muerte y que ha pagado por nosotros esas faltas que habíamos cometido en este caso, que no nos permitía reconciliarnos con el Padre. Al él pagar eso, nos da la oportunidad de reconciliarnos, porque aún así, en este preciso instante que escuchamos este video, y que yo lo hago, está Cristo en este momento como ese Cordero de Dios en el altar del Señor, haciéndolo así como esa gráfica que se narra en el libro de Revelación, en Apocalipsis, ¿no? De esa prefiguración o esa figuración de Cristo como ese Cordero que está vivo y muerto a la vez sobre el altar. Y así está Cristo ahorita ante el Padre, mediando entre Dios y los hombres, restableciendo esa vía de comunicación. Por eso es que en este canal de YouTube hemos mencionado, y otros sacerdotes también lo han mencionado, que este es el instante, este es el momento de la misericordia. Y el último texto que compartiremos el día de hoy es de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Vamos nuevamente al Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. El texto dice así: sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén derramé un espíritu de gracia y de plegaria, para que fijen en mí la mirada, porque por el que traspasaron, por él harán duelo con el llanto por el Hijo único. Se afligirán y amargarán, se afligirán amargamente, por él con el dolor por el primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y aquí vuelven a prefigurar todo lo que es Cristo en la parte exacta de su pasión, como sus apóstoles, sus discípulos, algunos lo lloraron, otros salieron huyendo, ¿no? Pero los 12 lloraron, especialmente Pedro, cuando se dio cuenta que se cumplía la profecía de nuestro Señor Jesucristo hacia él, que lo negaría 3 veces. Así que hemos visto, la contemplación de esas llagas, la contemplación de esa pasión de Cristo, y que este rosario de las santas llagas le sea de utilidad a usted, porque se puede hacer no solo en Semana Santa, sino en cualquier momento del año, pero lo arrancaremos y lo explicaremos y lo haremos durante un par de días hasta, digámoslo así, hasta el día jueves aproximadamente que se estrena este video, el Jueves Santo del año 2026, como ese modo de preparación espiritual para vivir más cercano a Cristo esta Cuaresma 2026. Hablemos un poquito más con respecto a este rosario, su origen, ¿no? No hemos hablado de su origen, ni de dónde viene, ni hacia dónde va, por decirlo así, pero ya hemos introducido algunos bases o cimientos, o establecido algunos marcos de referencia, es el término que estaba buscando, para saber que esto también va conforme a la Sagrada Escritura. Teológicamente, las llagas no
son solo heridas históricas, sino signos eternos del amor redentor de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a confrontar el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 662. Cristo glorificado conserva las señales de su pasión. Y es cierto, Tomás la vio y ya Cristo estaba resucitado con su cuerpo glorioso. Hablemos un poquito de la perspectiva de este santo rosario, o este rosario, a las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo. Tradición de la Iglesia. La contemplación de las llagas es una constante en la espiritualidad católica. Padres y místicos como San Bernardo de Claraval veía las llagas como puertas abiertas al corazón de Cristo. Santa Catarina de Siena decía: meditaba la sangre de Cristo como fuente de misericordia. Y San Francisco de Asís recibió los estigmas, unión mística con las llagas. Desarrollo devocional de este rosario. Esta espiritualidad desemboca en varias prácticas, como por ejemplo el Vía Crucis, la devoción a la Divina Misericordia, devoción a la preciosa sangre de Cristo, el rosario de las santas llagas se inserta dentro de esta misma línea contemplativa. O sea, toda esta línea contemplativa va en esa misma dirección. El Vía Crucis, la devoción a la Divina Misericordia, la devoción a la preciosa sangre de Cristo y el rosario de las santas llagas. Todas estas van en esa misma línea de oraciones hechas con el rosario de manera contemplativa. Orígenes del rosario de las santas llagas. Está asociado a la religiosa Sor María Marta Chambón. Ella vivió entre los años 1841 y 1907. Pertenecía a la orden de la Visitación de Santa María, conocida también como las Visitandinas. En su contexto, en la orden religiosa a la cual ella pertenecía, la orden de la Visitación fue fundada por San Francisco de Sales y otra gran santa, Santa Juana Francisca de Chantal, en el año de 1610, con un carisma muy particular. Rasgos espirituales claves, espiritualidad centrada en la mansedumbre y humildad de corazón, a imitación del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vida contemplativa con fuerte acento en el amor misericordioso. Accesible inicialmente a mujeres con fragilidades físicas. Innovación para su época. Relación con la devoción a las santas llagas, de todo esto que hemos hablado. Esto no es casual. Dentro de la espiritualidad visitandina ya existía una profunda devoción al corazón de Jesús, a la pasión de Cristo, así como de hecho en esta misma orden también vivió Santa Margarita María de Alacoque. Por tanto, la devoción a las santas llagas de Sor María Marta Chambón se insertó orgánicamente en una tradición como la que se vivía en el monasterio, en los monasterios de la Visitación o de las Visitandinas. Es una prolongación de la espiritualidad del amor reparador, y eso es lo que se busca. La espiritualidad de las hermanas del monasterio de la Visitación de la Santísima Virgen María se dedican a eso, son reparadoras por medio de su oración. Esa es su labor, ese es su apostolado y ese al cual ellas viven orando por cada uno de nosotros. Según su testimonio espiritual, Cristo le había confiado, en este caso, a Sor María Marta Chambó. Según ella cuenta, según su testimonio espiritual, Cristo le había confiado esta devoción con énfasis en ofrecer las llagas por la conversión de los pecadores. Importante criterio teológico. Esto entra en el campo de las revelaciones privadas que no pertenecen al depósito de la fe, según indica el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 67, pero pueden ser aprobadas como ayuda espiritual, o sea, como un complemento o para fortalecimiento de la fe o de los fieles en este caso.
Contenido teológico de este rosario. La oración central dice: Padre eterno, te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la complemento yo porque tengo acá la otra parte. Para que cures las llagas de nuestra alma. O sea, en completo la oración es esta. Esta es la oración central de este rosario. El rosario a las santas llagas de nuestro Señor Jesucristo o de la misericordia. De las santas llagas de la misericordia también se le puede llamar. Se las voy a decir completa. Regularmente el que dirige dice lo siguiente: Eterno Padre, yo te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo, y los que lo acompañan responden para que cures las llagas de nuestra alma. Continuamos acá. Clave doctrinal. 1. Tiene una dimensión sacrificial, conectada directamente con el sacrificio de Cristo, actualizado en la Eucaristía. Les recomiendo leer el Catecismo de la Iglesia Católica, su numeral de 1362 al 1367. Dimensión expiatoria. En este caso, todo lo que involucra esta oración, estamos viendo. Participación de la reparación por el pecado. Les invito a confrontar el texto que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Aquí dentro de mis apuntes tengo la siguiente frase: completo en mi carne lo que falta y eso fue lo que dijo en este caso el apóstol Pablo, lo menciona en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24, que él completa los sufrimientos de Cristo en su carne. También tiene esa parte de intercesión, este rosario de las santas llagas, por las almas, por los pecadores y por el mundo entero. Esto es plenamente coherente con la doctrina de la comunión de los santos, en este caso, y esa doctrina podemos encontrar sus matices en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral de 946 al 959. Se los doy aquí para que lo puedan buscar y leer. ¿Qué dice el Magisterio de la Iglesia Católica? Aunque no existe un documento magisterial específico sobre este rosario, sí hay principios claros. 1. Sobre las devociones. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 1675, indica que las devociones populares prolongan la vida litúrgica, pero no la sustituyen. Eso ya lo hemos hablado en otros videos. Sobre la pasión de Cristo, numeral 618, Catecismo de la Iglesia Católica. Somos llamados a participar en el sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y 3. Discernimiento de revelaciones privadas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67. Ayuda a vivir mejor el Evangelio en una determinada época o en cualquier época. Y eso es lo que hace este rosario. No sustituye incluso ni siquiera el rosario de la Santísima Virgen María. Es un complemento para fortalecer la fe y saber que el sacrificio de Cristo tiene un valor de redención universal. O sea, que no está limitado ni al espacio ni al tiempo, sino que se prolonga por toda la existencia de la raza humana, permitiendo no solo a los que están vivos, sino a los que ya han fallecido en amistad con Dios, pero que le faltaba esa purificación por parte del bautismo, recibir ese bautismo, digamos, de deseo, de la mano de nuestro Señor Jesucristo, dándole esa oportunidad de poder ir al cielo. Juicio teológico con respecto a este rosario de las santas llagas. Es una devoción cristocéntrica, soteriológica, o sea, centrada en la salvación, y eclesial, intercesión por otros, o sea, como iglesia. Totalmente compatible con la Biblia, la tradición y el magisterio. Pero no es una devoción obligatoria, como tantas otras. No sustituye el rosario mariano ni la liturgia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya para finalizar este video, tenemos una pequeña síntesis que recoge todo lo que hemos compartido hasta el momento. El rosario de las santas llagas es en esencia, 1. Una contemplación orante del misterio pascual desde las heridas gloriosas de Cristo. 2. Una participación espiritual en su sacrificio redentor. Y 3. Un acto de intercesión por la salvación del mundo. Bien, antes de finalizar, quiero comentarles algo. Como ya le había dado la primicia, vamos a estar haciendo este rosario a partir del siguiente video, que grabaremos ya sea el día de mañana.
y bueno, ya si esto queda para la posteridad, obviamente, ya va a haber una playlist y todo esto, donde va a estar organizadito esto con esta introducción y demás. Aquí me detengo y quiero compartirles que este rosario no es muy difícil de hacer, increíblemente es bastante práctico. Hay muchas páginas de internet que le indican cómo hacerlo, pero lo quise traer acá como esta introducción al mismo para que no solo seamos, bueno, ay qué bonito, vamos a hacer el rosario de las Santas Llagas, ay qué bonito, sí hice muchas oraciones que son bonitas, pero ¿por qué? ¿El qué? ¿Y cómo podemos argumentar que es cristocéntrico realmente? Ya le he dado algunos matices, hay muchos más, pero traje lo que consideré los más relevantes y con más, voy a usar la palabra punch, o sea, más impacto, que pudiera ayudarnos a, si no habíamos escuchado de esta devoción, o esta, sí, devoción de la piedad popular, o esta piedad popular, no la habíamos escuchado, bien, ahora la escuchamos, entendemos un poco y ahora nos involucramos o la podemos practicar voluntariamente. Datos curiosos, se puede hacer con un rosario perfectamente normal, el rosario mariano no tiene más o menos cuentas, tiene las cuentas regulares. Eso es un dato curioso. También les comento que, a diferencia del Santo Rosario, este arranca con unas oraciones, se las voy a compartir aquí. Dice lo siguiente. La primera oración dice, el que dirige comienza diciendo, después de hacerse la señal de la cruz. Oh Jesús, Salvador divino, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y respondemos, amén. Después que dirige, nuevamente dice, Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Y respondemos, lo que acompañamos, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gracias y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes. Cúbrenos en tu preciosa sangre. Y respondemos lo que seguimos, amén. El que dirige dice, Eterno Padre, muéstranos tu misericordia por la sangre de tu querido Hijo. Te lo suplicamos, muéstranos tu misericordia. Y lo que lo acompañamos, respondemos, amén. Este rosario no tiene estaciones, se meditan las llagas. Específicamente vamos a meditar en cada una de las 5 bolitas donde hacemos los misterios dolorosos, gloriosos, y etcétera del rosario mariano. En este rosario de las Santas Llagas se meditan las llagas de los pies, como primera, la llaga del Sagrado Costado, la llaga de la mano izquierda, la llaga de la mano derecha y la llaga de la cabeza. Esos serían como los misterios acá. Otro dato interesante es que cuando hacemos la oración, en las bolitas pequeñas, en la decena, entre un misterio y otro del Santo Rosario normalmente, de la Virgen María, con la Virgen María, perdón, nosotros decimos Dios te salve María, llena eres de gracia. Acá se dice lo siguiente. El que dirige dice, Dios mío, piedad y misericordia. Y los que lo acompañan responden, por los méritos de tus santas llagas. Cuando llegamos entonces cuando decimos en el Rosario Mariano, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, acá decimos, el que dirige dice, Eterno Padre, yo te ofrezco la llaga de nuestro Señor Jesucristo, y los que lo acompañamos respondemos, para que cures las llagas de mi alma. De nuestras almas, si estamos en plural, estamos varios, o si estamos, ¿cómo se llama esto? Solos, también podemos decirlo, las llagas de mi alma. O si queremos manejarlo como la llaga de mi alma, apropiándonos cada uno de nosotros en el rezo del rosario de las Santas Llagas. Es que me confundo con el rosario mariano. Bien, básicamente esas serían todas las instrucciones. Una vez que se termine todo el ciclo de rosario, al terminar se dice 3 veces, Eterno Padre, te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Eso sería básicamente este rosario, digámoslo así, el rosario de las Santas Llagas. La estructura es eso. Bien, creo que eso sería todo por este video. No se me ha escapado absolutamente más nada. Y vamos a finalizar con una oración. No sé qué les parece. Finalicemos con una oración que creo que va muy de la mano con este rosario de las Santas Llagas. Y hablamos de la oración Alma de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Eterno Padre, te ofrezco las llagas de nuestro Señor Jesucristo para que cures las llagas de nuestras almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.